Bien, como mencionaba, lo que vamos a referirnos a este caso se conoce como variables aleatorias continuas. Y vamos a referirnos a la parte teórica e ilustrar con algunos ejemplos lo que vayamos considerando. Entre las variables aleatorias continuas existen varias. Aquí enumeradas solo algunas de ellas. No es el total, sino algunas de ellas. Y a las que vamos a considerar básicamente son las que están en color rojo. Algunas con detalle en esta unidad y el restante, sobre todo que la vamos a utilizar y a considerarlas en la tercera unidad, ¿verdad? Quizás en el orden como lo tenemos acá, pues exponencial, que es el análogo a un caso de Poisson, en el caso discreto. La distribución gamma es una familia de distribuciones, donde depende de algunos parámetros y según esos parámetros se puede transformar en otra distribución utilizada, ¿verdad? Como en caso particular, la que tenemos acá que se conoce como chi cuadrado, ¿verdad? Y la que vamos a ver un poquito más de detalle, la distribución normal, que es la distribución por excelencia. Vamos a comenzar de manera ya la clase, hablando de lo que vamos a conocer como distribución uniforme. La idea de una distribución uniforme, ya sea en el caso discreto o en el caso continuo, es que es constante. Su valor no cambia y se suele definir de esta manera. Es un valor constante. Notemos que aquí no nos aparece X. Acá no nos aparece X. Eso hace que la distribución sea en sí constante, definida en un intervalo. No es puntual, sino que en un intervalo. Mire, Okay. Esa, tan bonita. Ok. Habíamos mencionado en una clase anterior también que típicamente se suele conocer como función de densidad, ¿no? Como función de densidad, a diferencia del caso discreto que se les suele llamar más como función de probabilidad. Y como mencionábamos, constante en un intervalo, ¿no? Y suele aparecer casi siempre la frasecita esta, 0 en otro valor, sobreentendiendo eso como otro valor, lo que no está dentro de este intervalo, ¿verdad? Gráficamente nos referimos a algo de esta manera, ¿verdad? Entre el intervalo de A y B, un valor constante, y 0 en otro valor, haciendo referencia a lo que está fuera dentro de este intervalo. Es decir, cuando X sea menor que A, hacia acá, o cuando X sea mayor que B, hacia acá. ¿Y cómo podríamos hallar el valor de K? Bueno, fácilmente. Como es un valor constante, en teoría, la integral desde menos infinito a más infinito, es decir, comenzando desde acá, desde menos infinito hasta más infinito, sería 1. Y si recordamos la primera aplicación que nos enseñan allá en cálculo de integrales era área bajo la curva. Entonces también podemos hallar ese valor considerando este como que fuese un rectángulo. El área bajo la curva, en este caso el segmento que va de A a B, ¿no? Y el valor de esperado, pues si el valor de la varianza, pues mirábamos fórmulas cómo encontrarlo. Y resultan ser estos de acá, ¿verdad? Para que lo hagan a modo de ejemplo, cómo encontrar esos valores, ¿verdad? En la integral desde menos infinito más infinito tenía que ser 1. Como es constante, integraríamos la constante desde A hasta B. Integramos la constante desde A hasta B, donde nos quedaría la constante multiplicando a por B igualado a 1, donde despejando obtendríamos numéricamente esta expresión. Y también podríamos encontrar así los valores esperados y la varianza con fórmulas que mirábamos previamente. Un ejemplo para considerar en sí lo que es una distribución uniforme. Se habla, en el que tenemos ilustrado acá, de una compañía
en la cual los años de experiencia se nos dice que tiene una distribución uniforme con un mínimo de 0 y un máximo de 12.5 años. Es decir, desde 0 a 12.5 la función es constante. Si sustituimos numéricamente acá los valores, es como que B fuese 12.5 y A sea 7.5. ¿Cuál sería la función en este caso? O sea, f de x es constante. Lo dejé muy intencionalmente así porque esto creo que se encuentra directamente, no es tan complicado. ¿Cuál sería el valor de la función en este caso? Es constante. Los límites del intervalo son A y B en la fórmula que tenemos. Entonces, el mínimo valor que nos dice acá es 0, o sea, el de B, el de A, y el de B 12.5. Entonces, el valor de la constante sería 1 sobre B menos A. ¿Quedándonos? ¿Cuánto nos quedaría la constante ahí? 1 sobre 12.5. 1 sobre 12.5. Perfecto, ¿no? Y si nos están pidiendo que la probabilidad de que esta persona tenga entre 2.5 y 7.5, ¿cómo lo encontraríamos? Es caso continuo. Entonces tendríamos que integrar en ese intervalo. Lo tendríamos que integrar de 2.5 a 7.5. No sé si estamos de acuerdo. Integrar, porque es una función discontinua, la probabilidad en el caso continuo lo encontramos como una integral. Integramos de 2.5 como límite inferior a 7.5 límite superior, la función que, como bien decía el compañero, era 1 sobre 12.5. Y eso numéricamente, ¿cuánto nos da? Es una integral bastante directa, por eso no lo quise colocar acá. Si lo encuentran, por favor. ¿Cuánto le da? No les creo. Voy a cambiar de pantalla. ¿Cuánto le da? ¿Qué es lo que tendremos que integrar? La función es 1 sobre 12.5. ¿Sí o no? Y tendríamos que integrar eso de 2.5 a 7.5. ¿Cuánto le da? 1 sobre 12.5 dijo, ¿verdad? Sí, porque el valor de K es 1 sobre B menos A. 0.4. 0.4, correcto. Porque integramos de 2.5 a 7.5. La función que es 1 entre 12.5. No sé si estamos de acuerdo con los demás. Sí, Lake. Sí, ok. Bien, nos va a interesar de manera muy particular la que se conoce como distribución normal. La distribución normal es la distribución por excelencia. La distribución normal es la distribución por excelencia. Y se dice que una distribución sigue una normal con media mu y desviación estándar sigma, o sea, lo que están en rojo, de eso depende si la función de densidad es esta. Es una ecuación bastante rarísima. Si la vemos así, la distribución depende de la media, de lo que tenemos acá en rojo de la media, y depende de la desviación estándar. Y la función, la ecuación que la define es esta, 1 sobre raíz de 2pi sigma con la exponencial de menos un medio de x, que es la variable aleatoria, menos la media sobre la desviación, todo esto elevado
al cuadrado. La distribución normal tiene muchísimas aplicaciones, y sobre todo la idea de normal, la palabra normal cuando la utilizamos hace referencia de algo común, de algo normal. Y es, como mencionaba previamente, la distribución por excelencia y se utiliza en cualquier cantidad de fenómenos, procesos, ya sea en ingeniería, sociales, sobre todo en ciencias sociales, muy utilizado en matemáticas en sí, en hallar teoría de errores, muy útil en matemáticas en ese sentido. Y tiene una aplicación, eso lo vemos gráficamente más adelante, que casi cualquier aplicación discreta se puede aproximar a una normal. Entre las que hemos mencionado, pues una binomial se puede aproximar a una normal. Una distribución de Poisson, casos discretos que vimos previamente, también se pueden aproximar a una distribución normal. También este tipo de distribución se le conoce como distribución de Gauss, ¿no? Porque fue quien propuso la ecuación para su gráfica. Este tipo de distribución tiene ciertas características o propiedades que la hacen especial. Primero, su forma gráfica. Se dice que es de una campana, que dice que es como una campana, de esas típicas campanas de iglesia como tenemos acá abajo. Y tiene un único pico. Ese pico está en el centro de la distribución, gráficamente hablando. Bueno, y acá hay tres términos, bueno, los coloqué los tres, aunque acá quizás únicamente conozcamos algunos de ellos, que son la media, la mediana y la moda. Estos términos se suelen aparecer allá en la estadística descriptiva. Estos términos hacen que la campana tenga su pico en esa media, o sea, en la parte superior de gráfica se encuentra en la media de la distribución. Como es una distribución que la vamos a utilizar para probabilidad, el área bajo la curva es igual a 1. El área bajo la curva es igual a 1. Y es simétrica. Simétrica a la media, mediana o a la moda. Es decir, lo que pasa de lo que tenemos acá punteado hacia la derecha o hacia la izquierda, a cualquiera de los lados es simétrico. Es como que acá, en la parte donde tenemos punteado, tengamos un espejo. Bueno, un poquito parecido que nos enseñaban allá en matemáticas de las funciones par, la que era simétrico al eje Y, al eje Y. Entonces, igual acá, la gráfica resulta ser simétrica. Lo que sucede a la derecha de la media, sucede también a la izquierda. Lo que mencionábamos previamente, su gráfica es simétrica. Y la distribución tiene una asíntota. Y igual a el eje Y. El eje X, perdón, Y igual a 0 es una asíntota. Y en esta parte que tenemos el nombre, el término de cola, es el comportamiento que tiene la gráfica y se va acercando a la asíntota, al eje X, a medida de este X se va yendo hasta infinito. Esta es la distribución por excelencia. Esta, repito, es la distribución por excelencia. La gráfica, si ya nos enfocamos ya en la gráfica, se suele determinar sobre todo por la media, ¿verdad? Sobre todo por la media. Y acá tenemos algunos ejemplos de manera inicial. Si mantenemos constante la desviación en estos tres gráficos que tenemos acá, la desviación es siempre 1.6, pero la media cambia. Es como que tuviésemos acá el eje X y en la primera de ellas la media es 283. En la segunda la media 301. En la tercera la media 321. Lo que se tiene gráficamente es un desplazamiento. No sé si recuerdan allá en matemáticas cuando nos enseñaban y igual a x cuadrado. Tenía cierta forma, pero ya teníamos x, 1, todo eso al cuadrado. No sé si recuerdan eso. Pues
Eso similar es lo que sucede acá. Su comportamiento, dependiendo del valor de la media, se va trasladando, corriendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso sí, independientemente de cuál sea el valor de la media, para ese valor numérico tenemos su pico, su máximo valor. Recordar el hecho que es simétrica, lo que pasa a un lado sucede también al otro lado y es asintótica. Es decir, las colas, los extremos estos, nunca van a tocar el eje X. Se van acercando al eje X. Nos va a interesar un tipo de distribución muy particular que se conoce como normal y agregándole el calificativo de estándar. Acá gráficamente hablamos de una distribución donde la media es 283 en otra la distribución es 301, en una tercera 321. En sí se tienen una familia de distribuciones dependiendo del valor que tenga la media. Y como mencionaba, nos va a interesar esta, la normal estándar, que es una gráfica, es una función, perdón, donde la media es 0 y la desviación es 1. La media es 0 y la desviación es 1. Aquí hay algo, y voy a retroceder a una página anterior. Si nosotros quisiésemos hallar probabilidad, tendríamos que integrar esto. Como es continua, integrarla en el intervalo en el cual decidimos hallar precisamente esa probabilidad. Y hay un pero. La función no tiene antiderivada. Es decir, no podemos utilizar aquella fórmula de cálculo integral de a a b de f de x, d de x, era el f mayúsculo evaluado en b menos el f minúsculo evaluado en a, porque la función no tiene antiderivada. Entonces, acá lo que se suele utilizar es tablas para encontrar el área. Esa área que se encuentra tabulada es la que vamos a ver nosotros en el caso particular de este tipo de distribución como probabilidad. El área se suele encontrar tabuladas, tablas. ¿Cómo pasamos de una distribución cualquiera a una estándar? Pues básicamente con esta fórmula. Y se puede demostrar, sobre todo por como es la clase ahorita, que con este cambio, la nueva distribución Z, que es la variable con que más se suele conocer la distribución normal estándar, tiene, como mencionábamos antes, tiene media 0 y desviación 1. Tiene media 0 y desviación 1. Entonces, este tipo de distribución se dice, es la que vamos a conocer como normal estándar, que se suele utilizar, representar más con la letra Z, donde este X tenemos que es la distribución de cualquier observación o medición que se esté realizando. La media es mu, la media de esta observación en X. Sigma es también la desviación en X. Todos estos tres términos hacen referencia a la misma observación. Ilustremos. Si tenemos una población normal con cierta media, 20, y una desviación 4, y queremos trasladar este tipo de distribución a una estándar, normal estándar, lo que tendríamos que hacer es sustituir numéricamente aquí estos valores. O sea, en el caso particular, queremos ver qué valor le corresponde a Z cuando X es 25, la media es 20 y la desviación es 4. Sustituimos numéricamente acá. Y el valor asociado a la normal estándar sería 1.25. Las tablas hacen referencia a áreas de normal estándar. Entonces, para cualquier distribución, vamos a transformarla en una normal estándar. Y para ello lo hacemos con este tipo
de fórmulas. Entonces, si en una distribución normal con media 20 y desviación 4, si X es 25, el valor de Z asociado sería 1.25, sustituyendo numéricamente acá. Un segundo ejemplo, imaginémonos que existe otra distribución en el cual la media es 12.2 con esta desviación y queremos encontrarle el valor de la normal estándar asociados. De nuevo, tendremos que sustituir en la misma fórmula, el valor de X que queremos transformar a Z, donde en esa distribución en X la media es 12.2 y la desviación es 12.5. En este caso nos da un valor negativo. Trato de ilustrar acá lo siguiente. Z puede ser negativo, como tenemos en el segundo de los casos, pudiese ser 0 y puede ser positivo, porque Z no es probabilidad. Z no es probabilidad. Es como que pasásemos nada más, para tomar un ejemplo medio análogo, de pies a metros. Pasamos de un sistema de unidades de longitud a otro sistema de unidades. Cuando decimos de pies a metros, acá pasamos de una normal con esta media y esta desviación a una estándar. El valor de X es 10.1, el que le corresponde a la normal estándar es menos 0.84. Y estos son lo que nos sirven como conversión. Recalco, Z puede tener cualquier signo, positivo, negativo, o bien podría ser 0. Y hay algo que se suele conocer como la regla empírica. La regla empírica es un tipo de regla, valga la redundancia, donde indica casi numéricamente qué porcentaje estarían o caerían dentro de un intervalo según la media, y establecidos en el siguiente sentido, que casi el 68% está de la media más una desviación, o la media menos una desviación. ¿Verdad? Lo que tenemos escrito acá, el 68%. Casi el 68% está entre la media más una desviación y la media menos una desviación. Que el 95% se encuentra de los datos entre la media y dos desviaciones, ya sea que le sumemos o en su defecto lo restemos. ¿Verdad? En su defecto lo restemos. Y el último, donde tenemos casi el 97.7%, es decir, casi todos los datos se encuentran entre la media y tres desviaciones. Se encuentran entre la media y tres desviaciones. Esto en una distribución normal, en una distribución en X. En una distribución en X. Y esta distribución se transforma en una distribución estándar de la siguiente forma. Sucede que en una distribución estándar, la desviación resulta ser 1. Entonces, básicamente, entre la media, que es 0 en la estándar, más la desviación que es 1, es decir, entre menos 1 y 1, está casi el 68% de los datos. Entre menos 2 y 2 está casi el 95% de los datos. Y entre menos 3 y 3 está casi el 100% de los datos. Bueno, siendo un poco más exactos, el 99.7%. Bueno, ilustremos todo lo anterior en lo siguiente. Decíamos que cualquier distribución la podemos trasladar a una normal estándar con, bueno, voy a retroceder algo acá para recordar la fórmula. Con esta fórmula podríamos trasladarla a una normal estándar. Esa normal estándar tiene la particularidad de que la media es 0 y la desviación es 1. Esto de acá, 1 sobre raíz de 2pi exponencial de menos z cuadrado sobre 2. Exponencial de menos z cuadrado sobre 2. Y si nosotros quisiésemos hallar áreas,
tendríamos que integrarla. Tendríamos que integrarla. Mencionábamos previamente que casi siempre este tipo de distribución está tabulada, la normal estándar. Y está tabulado la probabilidad acumulada, ¿verdad? Desde menos infinito hasta el valor de z sub 0. Y eso es lo que tendríamos que integrar. ¿Cómo se encuentra en una tabla? Pues básicamente ese valor de z hay que aproximarlo a 2 decimales. Ok. Queremos hallar una probabilidad en X. Queremos hallar alguna probabilidad en X. Entonces, la función no se puede integrar. No se puede integrar. Entonces, lo que se suele hacer es trasladar esto en X a una normal estándar con esta fórmula. Y ese valor numérico de la normal estándar, ese Z, lo buscamos en la tabla. Y suele aparecer en las tablas, según el texto que se utilice, porque eso depende de texto a texto también, probabilidades acumuladas. En el caso particular que tengo en esta tabla es una probabilidad acumulada. Y básicamente lo que se suele hacer es buscar, acá donde dice Z, el entero y el primer decimal. Mencionaba, hay que aproximar a 2 decimales. Entonces buscamos acá el entero y el primer decimal. Y en la parte superior, buscamos el segundo decimal. Aquí creo que cometí un error. Aquí donde dice Z 0.48 no es 0.84. Oh, permítame, quiero hacer algo. Aquí hay un error. Dice 0.84 es así. 0.84. Entonces mencionábamos, buscamos acá el entero que es 0 y el primer decimal. Comienza desde menos infinito a z. Resulta ser probabilidad acumulada. Hay otros que toman de 0 a z. Pues habría que reacomodar. Pero en caso particular de esta tabla, desde menos infinito a z. De nuevo, nos vamos a auxiliar de la distribución de la aplicación para evaluar este tipo de probabilidad, ¿no? Pero se puede hacer también por la normal, ¿no? Se puede hacer también por la distribución normal. Bien, en el caso de las tablas, reacomodarlas de esta forma, La distribución en la aplicación considera este primer caso menor o igual, considera el segundo caso mayor o igual, hago referencia a la aplicación aquella con la que hemos estado trabajando, y habría que reacomodar para un intervalo cualquiera de esta manera, ¿verdad? Como vimos también en el caso discreto. Repito, en el supuesto que lo hiciésemos en tablas, buscaríamos acá el entero y primer decimal, y en la columna de acá arriba el segundo decimal. El segundo decimal. Esta es la tabla del libro. Si nos fijamos gráficamente acá, en la parte superior, aparece un pequeño grafiquito. Eso hace referencia a que va desde menos infinito hasta 0. Y suele aparecer para valores negativos, para valores positivos. Para valores negativos y valores positivos. Okay. Veamos un ejemplo de la distribución normal. Bien, podemos hacerlo con las tablas o en su defecto, como espero que trabajemos, con la distribución de la aplicación. La distribución normal depende de dos términos. Depende de la media y depende de la desviación.
Repito, depende de la media y depende de la desviación. Entonces nos hablan acá de un problema en el cual se nos dice que la media de los estudiantes es 70 y la desviación es 3. Pues ya casi se nos da a entender que es una normal. Si nos dicen la media y la desviación, no nos compliquemos. Es una distribución normal. Y nos piden hallar probabilidades en estos intervalos. Que el peso del estudiante seleccionado sea menos de 73 kilogramos, o sea, en un intervalo, sea más de 74 kilogramos, que se encuentre dentro de algún intervalo o que en su defecto el peso sea de 68. El peso sea de 68. Como ha sucedido en los problemas que hemos visto, considerado previamente, hay que definir la variable aleatoria. La variable está casi implícita en el enunciado del problema. Casi implícito en el enunciado del problema. 70, acá. Peso de los estudiantes. Peso de los estudiantes. Esta media que nos dan es de esa variable aleatoria. Entonces la variable acá conveniente sería el peso de los estudiantes. Como es una normal, depende de la media y depende de la desviación. Depende de la media y depende de la desviación. Y para utilizarlo en la tabla, vamos a hacer uso de esto. Es decir, para pasarlo a la distribución normal estándar. Y recordar que hay que redondearlo a 2 decimales. Vamos a hacerlo primero de esa forma. Redondearlo a 2 decimales. Entonces, primeramente, si nos dicen que tenga menos de 73 kilogramos, pues básicamente sustituiríamos acá X, que es 73, el X en esa distribución de los pesos es 73, menos 70, la media de esa distribución sobre su desviación. Y lo pasamos a una normal estándar. Entonces el valor de Z de la normal estándar es 1. Y la idea de trabajarlo es más o menos así. Esta es la distribución, la probabilidad que nos están pidiendo. Numéricamente, X es peso de un estudiante. Entonces, que el peso de un estudiante sea menor. Aquí está igual. Ya hago formulo una pregunta después. X es que el peso del estudiante sea menor que 73. Esto es lo que nos están pidiendo. Entonces, se suele trasladar al caso de la normal estándar, sustituyendo el valor de X, límite acá, que es 73, en la fórmula de conversión, dándonos Z. Y este valor es el que encontraríamos en la tabla. No sé si estamos de acuerdo hasta acá, de manera inicial. Sí. Ok, salgo de acá y voy a compartir lo de la aplicación. Lo que tenemos aquí, y anoten la fórmula es la probabilidad, si lo pueden anotar, estoy anotando yo acá en mi libreta, que la media era... Estoy anotando. 70, sí, que la media es 70, la desviación es 3, y la probabilidad es que X sea menor o igual que 73. No sé si ya lo notaron. Sí. ¿Sí? Sí. Dejo de compartir esto entonces y voy a compartir la tabla. Compartir pantalla. Tengo conectado acá. De nuevo, el f de x, ¿verdad? El f de x. Aquí sí ya me di cuenta que no se ve el mouse. Entonces, donde dice f de x, ahí probability distribution, f de x. La distribución que vamos a utilizar es la normal. Presiona en la parte superior, donde dice seleccionar una distribución. Y la que buscamos es normal, ¿verdad? La normal. Generalmente, las primeras son continuas. Las últimas son discretas. O sea, de donde dice binomial para abajo son discretas. Y de binomial hacia arriba son continuas. Entonces, estamos considerando un caso contiguo a la normal. Presionando en la normal, nos aparece esto. Esa es la curva de la normal.
Y por excelencia, ojo, nos suele aparecer aquí que la media es 0 y la desviación es 1. No sé si lo logran ver ustedes. Suele aparecer que la media es 0 y la desviación es 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? El problema podemos hacerlo de dos formas. Nos vamos a ir a la que espero utilicemos. En el ejemplo que teníamos, ¿cuál era el valor de la media inicial? ¿Cuánto? 70. 70. Entonces colocamos acá 70. ¿Y la desviación era? 3. 3. Y acá colocamos el valor de X. Colocamos el valor de X, que en este caso sería 73. 73. Y si nos fijamos bien, en el menú de opciones aparecen 3. Aparecen 3. La de arriba solo dice X mayor. La de en medio, la segunda, X menor. Y en la otra habla de una desigualdad. Para lo que vamos a considerar ahorita, vamos a trabajar con las dos primeras. ¿Va? Con las dos primeras. Ese del 2 lo utilizamos y lo vamos a utilizar bastante en la tercera unidad. Entonces, como era la probabilidad de que X fuese menor o igual, y acá solo aparece menor, no hay ningún problema. No sé si recordamos, en el caso discreto, importa si es abierto o no el intervalo, pero en el caso continuo es indiferente si el extremo del intervalo es abierto o cerrado. Entonces, acá es indiferente si es menor o igual que 73 o menor que 73. Pero lo que tendremos que presionar es la segunda de las opciones. Perdón. Sí, la segunda de las opciones. Y ese es el valor numérico de la probabilidad. Eso es lo que tendremos que buscar en la tabla. Aquí no lo da directamente. Y como ocurría antes, pues gráficamente nos suele aparecer abajo la probabilidad que hemos encontrado. Notemos, espero que sea poco visible, que en la parte inferior aparecen las medidas así, 60, 65, 70. Ese 70 es el valor pico. Allí es donde tenemos la media, en el valor pico. Y en lo que tenemos como una barra en azul es el límite en X que hemos colocado. Entonces vamos a hacer uso de probabilidades con este tipo de aplicación sin necesidad de irnos a las tablas, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Ok. Voy a salirme más que todo para ilustrar algo. Ok. Mencionaba que al iniciar suele aparecer acá media 0 y desviación 1. Entonces, al iniciar suele aparecer la normal estándar. ¿Verdad? Pero nosotros no vamos a trabajar con eso. Ahorita no. En el tercer examen sí. Si trabajásemos con la normal estándar, aquí la media era 0, la desviación era 1 y no se recuerdan el Z. En esa normal estándar ya no es X, sino que es Z. Pues acá lo que hubiésemos tenido que escribir era, no sé si anotaron ese valor. Era 1. No sé si lo notaron ese. El Z, aquel que era X menos la media sobre la desviación. Entonces, si acá aparece 0 y acá aparece 1, trabajamos con la normal estándar. Con la normal estándar. Nos ahorramos un poquito de tiempo. Si nos vamos a un examen, hipotéticamente a un examen, si acá colocamos la media directa, bueno, que en el ejemplo era 70, la desviación directa, que era 3, y acá 73. Bueno, nos ahorramos, aunque sea un poquitito de segundos, al no utilizar la normal estándar. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, así lo sé yo. Ok, bien, entonces volvemos al caso de del inciso. Entonces, vamos a trabajar con la aplicación, y no con tablas. Independientemente de con cuál se haga, se supone que debería de darnos el mismo. Solo una observación. No sé si han percatado, en la aplicación suelen considerar
5 cifras decimales. Casi todas las tablas consideran nada más 4 cifras decimales. Me imagino que para el examen trabajar con 4 cifras decimales, ¿verdad? Eso sí, porque sí pasó en el periodo. Lick, una pregunta. Dígame. Si usáramos tablas, entonces ocuparíamos el valor de Z, ¿verdad? Para saber el valor. Okay. Permítame un segundito, permítame un segundito. Z es 1. Ok, permítame un segundito. Z es 1. Z es 1. Ok, lo tengo acá. Z es 1. ¿Cuál es el primer entero? Perdón, el primer decimal. 0. 0. ¿Y el segundo decimal? 0. Lo estamos aquí. Entero, primer decimal. Y el segundo decimal acá. Es este, mire. 0.840. Escucha, ni leo ya. 0.8413. No sé si lo logra ver. Sí, se mira. Es el mismo Sí, número que tenemos allá. igualito, sí. Uno de los problemas muchas veces acá de la normal es que hay que aproximar a 2 decimales y eso ya origina un poquito de error. No sé si aclara un poquitito, pero se puede utilizar ya sea la tabla o en su defecto la aplicación. Pero es más exacta la aplicación. Es más exacta la aplicación, correcto. Gracias, Lick. Ok, no, a la orden. Ok. Entonces, la idea del problema es que está en X, depende en X. Eso es lo que nos están pidiendo. Si hiciésemos uso de la normal estándar, tendríamos que pasarlo a este de acá. Y este valor numérico es el que nos da la tabla. Es el que nos da la tabla, menor o igual. La tabla nos da probabilidad acumulada. Bueno, aquí es el que te mencionábamos aquí. Veamos el siguiente inciso. El siguiente inciso. Más de 74. Antes de continuar, perdón. Acá solo dice menos. En el inciso A solo dice menos. Pero acá tenemos menor o igual. Muy intencionalmente. Como es continuo, es indiferente si el intervalo es abierto o cerrado. Únicamente en el continuo, en el discreto no. Recuerden eso, únicamente en el continuo. Entonces, igual acá, si nos dicen más de 74, si hiciésemos uso de la tabla, tendríamos que trasladarlo a la normal estándar. 74 menos 70 nos da un tercio, ¿verdad? Nos da un tercio. Que ese un tercio aproximado a 2 decimales, es 1.33. Ese es el valor que tendríamos que utilizar y buscar en la tabla. El 1.33. Y desde aquí ya va un error, porque queda un montón de 3, o de 3, perdón, más adelante. Y la idea es la misma. Lo que nos piden es más de 70. En la normal estándar sería mayor. La tabla solo nos da acumulado. La tabla, repito, solo nos da acumulado. Entonces tendríamos que colocarlo así como un complemento. No sé si estamos de acuerdo con esto. Por el silencio creo que no. Voy a retroceder un poquito entonces a unos gráficos. La tabla nos da acumulado. El caso, ¿lo logran ver, verdad? El que tengo acá que dice caso 1. ¿Sí? Ese es el valor que nos da la tabla. Y la tabla nos da acumulado. El segundo caso es que sea mayor. Como el área de bajo toda la curva es 1, estoy en el caso 2, es el que nos da la tabla. El área bajo toda la curva es 1. Pero lo que está sombreado es el complemento de lo que está en blanco. Y si es el complemento, ¿qué sería? 1 menos esto. Ese es el valor que nos daría la tabla. No sé si estamos de acuerdo. Pero con la aplicación, entonces si voy a adelantarme un poquitito al que mirábamos, con la aplicación podemos buscar de una sola vez eso. Ok, voy a volver a la aplicación. Es probabilidad de que X,
es más de 74, probabilidad de que X sea mayor que 74. De nuevo, la media es 70 y la desviación es 3. Y voy a anotar de una sola vez el resultado que tengo ahí de la probabilidad. 0.0918. Entonces me voy a ir a la aplicación. Y vuelvo a compartir pantalla de la aplicación que ya hemos estado utilizando. Ok. Bueno, aún están en memoria acá los valores. La media era 70. La desviación es 3. La probabilidad lo queremos para valores mayores que 74. Entonces 74. Y acá la condición o la opción que tendremos que considerar sería la primera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Ok. Sí. ¿Notan alguna Sí. diferencia ahí? Ahí aparecía 0918. No sé si lo Los recuerdan. decimales. Es por los decimales. Es Sí. por los decimales. Bueno, aquí es un poco más exacto. Un poco más, bueno, realmente mucho más exacto. Porque en el primer caso, si solo lo aproximamos a dos decimales, creo que era un tercio, es que era 1.33. 1.30. Sí, es que había puesto punto 33 y por eso miraba que raro. 1.33. Aproximado a 4 decimales, 0.0918. A 4 decimales, porque ya tengo el valor de la tabla. No sé si lo ven. Sí. Entonces, y si agregamos más 13 acá, ya el valor cambia un poquito. Que ese es un valor más exacto, el valor que puse en X ahí a un tercio. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Volvamos entonces al problema como estábamos antes. Entonces, podemos hacer uso de la tabla o en su defecto podemos hacer uso de la aplicación. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado acá. Y si quisiésemos entre 65, perdón, entre 69 y 75 tendremos que dar dos valores de Z, ¿no? Tendremos que dar dos valores de Z. Y acá entran de nuevo lo de los decimales. ¿Ya? Entra de nuevo lo de los decimales, porque si el primer valor, 66 menos 70 menos 4 tercios, que acá va 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y acá, para hacer uso de la tabla aproximada de los decimales, 5 tercios es 1.666666. No sé si estamos de acuerdo. Ahí. Sería eso. Aquí he encontrado con la tabla. Como es dentro de un intervalo, sí tenemos que descomponerlo como la acumulada del superior, del límite superior, menos la acumulada del límite inferior. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Sí. Qué bien. Bueno. Y el último, la probabilidad de que el peso sea 68. Podría ser la de menor o igual. Creo que era 0. Cero, como dijo el último que participó, cero, porque es probabilidad en un punto. Es probabilidad en un punto. Y recordemos que la probabilidad en un punto es cero. No sé si recuerdan eso realmente. Lo vimos cuando cuando empezamos a ver de las variables aleatorias continuas. Sí. Sí, entonces la probabilidad en un punto es cero. ¿Sí o no? Sí.
Ok. Veamos ese entonces. Bueno, vamos a cambiar un poquito la tónica entonces. Acá, se me acaba de ocurrir algo. Miren, tenemos acá de una clase, habla de una clase donde la media, de nuevo media, es 73 y desviación es 8. Y nos piden hallar ciertas probabilidades. Encontremos el inciso A y el inciso B. Cuando digo encontrémosla, háganlas. Porque eso es básicamente lo mismo que hicimos previamente, nada más que ahora lo harían ustedes ahí, ¿verdad? Con el uso de la aplicación. La probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje menor de 80 y un puntaje entre estos dos valores numéricos, ¿verdad? Y vemos los incisos C y D que cambian un poquitito a algo nuevo que hemos visto previamente. ¿Los están haciendo? El primero me dio 0.8092. Permítame, 0.0892. 8092. Ok, ya lo vemos entonces. Sí, es ese. Ok. Ok, ayúdame. ¿Y el siguiente inciso? Estoy esperando. Espéreme. Ustedes que están viendo tele ahí, que se oye chucha al fondo. 0.6133. Veamos. Estos los tengo así tapados. No. No. Sí, eso me dio a mí. 0.81859. Sí, Bueno, pues entonces que estoy bien. Revíselo usted a ver por qué le dio diferente. Bueno, lastimosamente aquí solo está el resultado. Sería ya con 89 menor, con 65 menor y posteriormente restarlos. Sí, a mí me dio también lo mismo. ¿Eso le da? Sí. Ok. Bueno, entonces ahí quien lo estaba viendo, a ver que lo revise, tal vez tal vez le encuentra el por qué le da un poquito, bueno, realmente bastante diferente. Sí, es que lo puse en mayor yo. Ah, ya. Debe tener cuidado en eso, que básicamente los errores, muchos de los errores son de dedo en calculadora. Ok. Miren, el tercer inciso dice lo siguiente: ¿cuál es el puntaje superado solo por el 5% de los estudiantes? El puntaje superado solamente por el 5% de los estudiantes. Entonces, en este caso, X es, bueno, acá tengo pesos, no tener nota. Mucho copy-paste de nuevo. Bueno, básicamente X es la nota. Esa nota fue superada por el 5%. Un porcentaje lo podemos ver como probabilidad. Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo acá es la probabilidad de que X sea mayor que A, que ese valor de A cumpla que la probabilidad sea 0.05. No sé si lo ven, si estamos de acuerdo con eso. Sí. Son problemas al revés. Son problemas al revés. Me voy de nuevo a la aplicación. Lastimosamente no me queda otra de poderlo hacer así. Me voy de nuevo a la aplicación. Okay. Este resulta ser un problema en sentido opuesto a lo que hemos considerado previamente. Vámonos a la normal. ¿Qué sabemos? La media, ¿cuánto era?
73. ¿Y la desviación? 8. 8. ¿Y qué es lo que conocemos aquí? La probabilidad. Entonces, escribimos la probabilidad. Escribimos la probabilidad. ¿La probabilidad cuánto tenía que ser? 0.05. 5%. Recordemos que trabaja con proporciones. Mayor, entonces, quedamos mayor. Y el valor que nos devuelve es el valor de X. No sé si lo vemos. En los incisos anteriores colocábamos el X y hallábamos la probabilidad. En este caso, lo que tenemos es la probabilidad. Escribimos la probabilidad. Escribimos la probabilidad y nos devuelve el valor de la variable. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí. Okay. Sí. Hay que tener presente que podemos tener problemas en doble sentido. Problemas en doble sentido. Okay. Me voy a algo acá. Ya volví a la página. No sé si ya la logran ver. Sí. Sí. Ok, volví a la página. Si fuese en el caso de la normal, de la tabla, tendremos que hacer algo así. Encontrar el valor de Z, resulta ser ese. No me voy a meter en detalle, pero hubiésemos tenido que buscar un valor de Z, ese valor de Z, igualarlo al de la fórmula, acá donde estoy arriba, y despejar posteriormente para X. La aplicación no lo hace directamente. No sé si ven la utilidad, la ayuda realmente considerable en comparación al caso anterior. Okay. Y el siguiente inciso, el inciso D. Ok, y el inciso D, ¿qué tenemos? Nos dice que se eligen 6 estudiantes de forma independiente. Y nos piden que la probabilidad de que por lo menos 4 tengan una nota menor que 80. ¿Qué tipo de distribución es esta? Mire, les voy a dar un comentario aparte. Yo siempre he sido de la idea, y no lo vayan a tomar a mal lo que les voy a dar al inicio, que uno como profesor engaña al estudiante. Que uno como profesor engaña al estudiante, porque el ejemplo que suele hacer cuando está viendo tal tema es para ilustrar tal tema. Lo menciono con algo de cálculo 2. Ahí en cálculo 2 se comienza con técnicas de integración y suele aparecer algo así. La primera de las técnicas, las primeras, integración por partes. Lo lógico es que si el profesor va a ver o está viendo integración por partes, los problemas que vaya a resolver en la clase, ¿sobre qué método tendría que hacer referencia? A integración por partes. Entonces, allí ya casi le está diciendo qué método es. Si ve más adelante, sustitución trigonométrica. Examen es que le dicen, resuelva. Y lo primero que hay que ver es qué método utilizar en ese problema. Pues igual acá, estamos viendo distribución normal. Lo más lógico sería que los problemas que vamos a considerar sean de distribución normal. ¿Sí o no? Lo más lógico. Pero, en este caso, el último no es de distribución normal. Entonces, si me ayudan a ver por qué no es una distribución normal o qué tipo de distribución es el que tenemos ahí. Binomial. Es una binomial. ¿Por qué? Es una binomial, correcto. ¿Pero por qué?
Bueno, a el tipo de la lotería le acertó. Veamos el por qué es binomial. Para que sea binomial, tenía que hacer algo repetido. Aquello que le llamamos ensayos o pruebas repetidas. Okay. Cada prueba tenía que tener dos posibles resultados. Uno que le llamábamos éxito y otro que le llamábamos fracaso. Entonces, son 6 estudiantes. La nota de un estudiante no tiene nada que ver con la nota de otro estudiante. Y así sucesivamente. La nota de un estudiante, nada que ver con la nota del tercer estudiante. Entonces, la nota de un estudiante es independiente de lo que saquen el resto. Son independientes. Solo de acuerdo a lo que la probabilidad que nos están pidiendo, hay dos posibles resultados. Que tenga una nota menor de 80 o una nota mayor de 80. Le quito el igual a cualquiera de los dos casos. Pero solo hay dos opciones. O tiene una nota menor o tiene una nota mayor. No sé si estamos de acuerdo. Esas son las condiciones de una binomial. Entonces, como bien decía usted, es una distribución binomial. ¿Qué necesitamos en una binomial? N. N. Entonces, en este caso son 6 los estudiantes que se están analizando. Y necesitamos también P. P. P es la probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito. ¿Qué es éxito en este caso? Bueno, a lo que nos están pidiendo la probabilidad. El éxito sería que tenga una nota menor de 80. Ese vendría a ser P. Perdón, ese vendría a ser éxito. Y el P asociado, pues, es la probabilidad de que tenga una nota menor de 80, que es lo que tenemos en el inciso A. No sé si estamos de acuerdo. Es una binomial. Aquí no hay que centrarse nada más en el hecho que un problema nos puede aparecer una sola distribución, sino que es posible, este es uno de esos casos, donde tenemos presente dos distribuciones. En unos incisos, la normal, en otro inciso, bueno, en un único inciso adicional, la binomial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es el P. Okay. Sí. ¿Qué habría que hacer? Definir la variable. No nos olvidemos de eso, de definir la variable. En una binomial nos representaba cantidad de éxitos. ¿Cuál es el éxito acá? Que el estudiante tenga nota menor a 80. Que el estudiante tenga nota menor a 80. Y eso lo buscamos con la aplicación. Por lo menos 4 estudiantes. Por lo menos 4 estudiantes. Entonces, una binomial es una binomial con n igual a 6. La probabilidad fue la que encontramos precisamente en el inciso Bien torpe. A. ¿Nota eso? ¿Sí? Recordemos el hecho que nos pueden presentar problemas en los cuales podamos tener dos tipos de distribución. No centrarnos y encerrarnos quizás en el hecho de tener una sola distribución. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a hablar de una nueva distribución media rara, rarísima, y aquí voy a sacar bastante espacio realmente. Son estos. La distribución gamma. Pero antes de hablar de la distribución gamma, logran ver la definición ya ahí. Sí. La función gamma es una función que se define como una integral. Bueno, es más, en matemáticas casi siempre nos hablan de funciones. Y igual una función en X. Y que muchas veces quizás nos encerramos en el hecho de que si es función, solamente puede ser y igual a f de x. Pero existen otro tipo de funciones.
existen funciones que se definen como derivadas, hay funciones que se definen como integrales. Una de esas funciones que se define como integral es esta que tenemos acá. Se conoce como función gamma. Se conoce como función gamma. Se suele representar con esta letra, un poquito parecido a la F, es la letra gamma en griego, es una letra G en griego, y se suele definir como una integral. En la integral, si nos fijamos bien, nos aparece X y alfa. Como la integral es en X, evaluamos en X. Bueno, después de efectuar la integral y evaluar en X, X desaparece. ¿Qué término nos queda? Alfa. Entonces, esta función depende de alfa. Me voy allá de cálculo 2. Menciono el cálculo 2 porque aparecen integrales dobles. Si tenemos una integral doble, d de y, d de x, y integramos en y, x se comporta como constante. Evaluamos en y desaparece, la x permanece ahí. Igual acá, integraríamos en x. Al evaluar en x, x desaparece, porque evaluamos arriba cuando x sea infinito, evaluamos en el límite inferior cuando x sea 0. Entonces lo que nos queda ahí es alfa, ¿verdad? Nos queda ahí es alfa. Se conoce como función gamma. Y sobre todo, al caso que nos va a interesar a nosotros, hay todo un estudio de la función gamma, mucha utilidad en ingeniería, sobre todo en ingeniería eléctrica. Se les puedo decir, tiene bastante utilidad, ¿verdad? Este tipo de función. Una propiedad fundamental, que f, la función gamma, evaluada en n, es el factorial de n-1. Generalmente, para resolver este tipo de integral, hay que hacer integración por partes. Integración por partes. Rarísima la función. A nosotros nos va a interesar esto en una distribución que le vamos a conocer como distribución gamma. Si la ecuación de la distribución normal era rara, rarísima, estas más todavía. La distribución gamma es una distribución continua, depende de los términos alfa y beta. Depende de los términos alfa y beta, así como la normal dependía de media, de mu y sigma, media desviación, acá depende de alfa y beta. Y tiene esta ecuación. Rarísima la ecuación. Beta a la alfa, la función gamma, la que se define, tenemos en la parte de arriba como una integral, x por alfa menos 1 y menos x sobre beta. Este tipo de distribución tiene la particularidad que su media es alfa por beta y su varianza es alfa por beta cuadrado. Varianza, ¿verdad? ¿Qué utilidades tiene? Generalmente se suele utilizar cuando se está analizando algo en el tiempo. Cuando se está analizando algo en el tiempo. La mayoría de aplicaciones hacen referencia a fenómenos, procesos, experimentos que ocurren en el tiempo. ¿Verdad? Que ocurren en el tiempo. Y nos van a interesar dos en especial. Una de ellas que le vamos a conocer como distribución exponencial. La distribución exponencial es un caso particular de la función gamma. Cuando este término, el alfa, resulta ser igual a 1. Resulta ser igual a 1. Generalmente, la mayoría de textos suele aparecer esto. No dependiendo de alfa, de beta, perdón, como alfa es 1, acá tendríamos beta a la 1, que nos quedaría beta nada más. La función gamma evaluada en 1. Si nos vamos un poquitito más arriba, sería factorial de 0. Y acá tendríamos x a la 0
porque alfa es 1 y exponencial de menos x sobre beta. Nos queda esta expresión, ¿no? Y en la mayoría de textos, no solo de textos, casi estandarizado, se suele transformar así. Hacer este beta como 1 sobre alfa. 1 sobre lambda, perdón. Hacer este beta como 1 sobre lambda. O en su defecto, lambda 1 sobre beta. Despejando para acá. Y este tipo de distribución expresarlo de esta manera. El tipo de distribución expresarlo de esta manera. Y tiene una su particularidad. Tiene una su particular. Uy, perdón, me adelanté. Su particularidad. Ese lambda que mencionamos ahí es el mismo lambda que tenemos en la distribución de Poisson. En la distribución de Poisson. Si recordamos, en la distribución de Poisson o Poisson, era un caso discreto, medíamos ahí, no sé si lo recuerdan, cantidad de éxitos por unidad de tiempo. Bueno, por una unidad de intervalo. Si el intervalo es, la unidad es tiempo. Medíamos allá cantidad de sucesos por unidad de tiempo. Y en el exponencial lo que mide es el tiempo entre dos sucesos. Más o menos así. Si lambda es, nos representa algo. ¿Cuántas personas llegan a un mostrador en una hora? Entonces estamos viendo cantidad de éxitos, sucesos, el que el cliente llegue al mostrador por una unidad de tiempo, en una hora. En cambio, en exponencial lo que se mide es tiempo entre dos sucesos. Es decir, si un cliente llegó a las 10, a las 2:10, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente cliente llegue 5 minutos después? Lo que mide es probabilidad en el tiempo. Existe una relación muy directa entre lo que es la distribución exponencial y la distribución de Poisson. Una mide cantidad de sucesos por tiempo y la otra mide el tiempo entre sucesos. Un ejemplo para ilustrar. Un ejemplo para ilustrar. Se nos dice ahí que un sistema contiene cierto tipo de componente cuyo tiempo, ya está casi implícito ahí la variable tiempo, de operación antes del fallo en años está dado por X. X es la variable aleatoria. Tiene una distribución exponencial. Con un tiempo medio, la variable depende del medio de operación de 5 años. Ok, el beta que está con un color negro se lo agregué porque este es un error muy común. Muy común. Ok, nos dice acá que el tiempo medio es 5 años. Ok, me voy a la página anterior. La función exponencial es un caso particular de la función gamma donde alfa es 1. Si alfa es 1, el tiempo medio, esto en la parte de arriba es alfa, que es 1 por beta. Entonces el tiempo medio es beta. No sé si estamos de acuerdo. El tiempo medio es beta. Pero generalmente en la aplicación suele aparecer lambda. Entonces recordar que este beta es 1 sobre lambda, o en su defecto lambda es 1 sobre beta. El tiempo medio en una exponencial es beta. En el enunciado únicamente aparecía tiempo medio de operación antes del fallo 5 años. Este 5 años es beta. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí. Ok. Ojo, sería algo así. Lambda es 1 sobre beta. 0.02.
Sí, vamos a hacer uso de esto. Entonces la distribución sería de esta manera. Lambda, exponencial de lambda por X. Y acá tenemos, me voy a la página anterior. Valor esperado, 1 sobre lambda, varianza, 1 sobre lambda al cuadrado. Coincide, si lambda es 0.2, pues el valor esperado sería 1 sobre lambda, 5, justo la información que se nos brinda. En el inciso A, nos piden la probabilidad de que un componente funcione más de 8 años. Ok, lo quise hacer de esta forma. Hacerlo de esta forma. Como es un caso continuo, la probabilidad, ¿cómo la hallamos? Como una integral. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Lick. Sí, ok, la hallamos como una integral. Entonces, como nos dicen que sea, que funcione más de 8, sería así. La integral de 0 a más infinito. Integramos esto y evaluamos en X. Pero también pudimos haberla hecho con la aplicación. Hay una aplicación normal, exponencial, que tenemos ahí. Al abrirla, la función exponencial depende de lambda. El lambda sería 0.02. El X mayor que 8. Notemos, y recalco acá en esto, que en las opciones en nuestra aplicación, si lo abren, solo aparece mayor y menor. No aparece el igual. Ojo, es indiferente si es mayor o igual. Acá, si dice mayor que 8, no es que vamos a poner mayor o igual que 9, porque en el caso continuo, si el intervalo es abierto, es equivalente la probabilidad a que el intervalo sea cerrado. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí. Ok. Y el inciso B, se instalan 5 de estos componentes. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 funcionen al final de 8 años? ¿Qué tipo de probabilidad es? Binomial de nuevo. Binomial, correcto. ¿Y cuál es el binomial? Depende de n y de p. Depende de n y de p. ¿Y qué nos están pidiendo? Al menos 2. Aquí sí importa la desigualdad. Aquí sí importa porque este es discreto. Acá no importa porque es continuo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Supongo. Ok. Otro caso muy especial que vamos a considerar es una distribución que se conoce como chi cuadrado. En la exponencial, alfa tenía que ser 1. En el chi cuadrado se pone como condición que beta sea igual a 2. Que beta sea igual a 2. Y se suele hacer este alfa como beta medios y despejar para ese beta. Para este B, perdón. Este B se le suele conocer como grados de libertad. Y de esto depende la distribución. De eso depende la distribución. O sea, básicamente en toda esta expresión exageradamente rarísima que tenemos acá es beta a la alfa. Beta a la alfa. Repito, beta a la alfa. Ese beta, en este caso es 2. Por eso nos aparece 2 a la alfa. Ese alfa es lo que hemos hecho acá arriba. Tenemos B sobre 2. No sé si lo ven. ¿Sí? Sí. Ok.
No nos vamos a complicar mucho. Sobre todo esta aplicación o esta distribución la vamos a utilizar en el tercer parcial. Pero si hay un problema, ha salido varias veces en exámenes, en el siguiente sentido. Se nos da una variable aleatoria con esa función de densidad. Con esa función de densidad. Este es un problema que apareció en examen varias veces. Y en ese problema nos piden de manera inicial hallar el valor de K, es un valor desconocido, de K que se tiene aquí, para que nos represente función de densidad. Si recordamos, en el caso continuo, se debe de cumplir que la integral de menos infinito más infinito de la función de densidad debe de darnos 1. Que la función de densidad integrada de menos infinito más infinito debe de darnos 1. Si nos fijamos bien, acá está definido esto para valores de x mayor que 0. Implica que el otro valor, que casi siempre escribimos, la función ahí es 0, porque su dominio debe de ser todos los reales. Y esta integral de menos infinito más infinito podríamos descomponerla como de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. De menos infinito a 0 la función es 0. El otro valor que no tenemos acá. Pero de 0 a más infinito es la ecuación que se nos proporciona. Y esa integral debe de darnos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y acá sería pues hacerla, entre comillas, resolver la integral, que es por partes varias veces. De aquella que nos enseñaban a integración por partes, un polinomio o una exponencial. Es más, hasta había un método ahí tabular que se solía utilizar. Integrando Eso eso. se hace rápido. ¿Mande? Ah, con el tabular se hace rápido. Sí, con el tabular se hace rápido. Sale 1 sobre 96. Recordemos que hay que evaluar en X. Al evaluar en X, desaparece X. Nos queda un valor numérico con K, que es el que despejamos. En este caso nos da 1 sobre 96. Bueno, aquí sería resolver la integral. Para que sea función de densidad, la integral de menos infinito más infinito deberá de ser 1. Okay. El siguiente inciso ya entra un poco en concordancia con la distribución chi cuadrado. Nos preguntan si esa X es una distribución chi cuadrado. Y acá, para que sea chi cuadrado, debe de tener la fórmula que tenemos acá. Una expresión similar a la que tenemos aquí. En el caso de ser chi cuadrado, ¿cuántos grados de libertad tiene? Una forma de poderlo resolver, no es la única, pero creo que es la más visible, más fácil, es esto. Notemos que la distribución chi cuadrado, estoy muy arriba en la definición, es un caso particular de la función gamma, cuando beta es 2. Cuando beta es 2. Y hacer beta igual a 2, acá lo que nos queda es menos x sobre beta. Voy a retroceder algo acá para colocar la función gamma. La función gamma era menos x sobre beta. Lo vemos, ¿verdad? Menos x sobre beta. Y en el ejemplo aquel, para que sea chi cuadrado, beta debe de ser 2. Beta debe de ser 2. Y si se cumple, porque acá tenemos menos x sobre 2. Beta es 2. Entonces, sí es una chi cuadrado, porque beta es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. De nuevo, nos piden hallar los grados de libertad. Si es chi cuadrado, ¿cuántos grados de libertad? Los grados de libertad es esa letra B, que se asemeja a la B. Este término o este parámetro
me voy a la parte de arriba, era lo que se había hecho alfa. Alfa era beta sobre 2. Alfa es beta sobre 2. ¿Sí? Entonces, básicamente, acá tenemos x a la b medio sobre 2. En la gamma es x a la alfa menos 1. Vuelvo a retroceder. No tengo la atribución gamma. En la distribución gamma tenemos x a la alfa menos 1. X, repito, a la alfa menos 1. Entonces, sustituyendo o igualando las expresiones, alfa es b sobre 2 menos 1. B sobre 2 menos 1. Eso es 3. ¿Por qué es 3? Ah, porque acá tenemos x al cubo. No sé si lo vemos. Sí. Si igualamos x al cubo. Y de acá despejamos para b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y finalmente nos piden la media y la desviación estándar de x. Bueno, tenemos que la media es SB precisamente. La media es SB. Y aquí cometí un error porque no me sé por qué me parece 8. Ah, no, está bien. La media es este B. Y la desviación, nos piden desviación estándar. Desviación estándar. La varianza, porque está elevado al cuadrado, es 2 veces SB. Ese valor de B es 8. Entonces la varianza es 16. ¿Sí? Aquí no es. Aquí el B no va. Así sería así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Será la raíz de 18. Ok. Y finalmente veamos un ejemplo de la distribución gamma de manera general. De manera general. Ok. Se sabe que una distribución gamma, de nuevo, hace referencia de tiempo. Ahora que cientos transistor tiene una distribución gamma con media 10 y desviación estándar raíz de 50. Okay. ¿Qué tenemos en una distribución gamma? Que la media, que es alfa por beta, es 10. La varianza es alfa por beta cuadrado. Varianza. La varianza es el doble. El doble, no, perdón, es el cuadrado de la desviación. Entonces sería 50. Entonces sería resolver de aquí, resolver de acá para alfa y beta. O sea, formar un sistema de ecuaciones donde sabemos que alfa y beta es 10 y alfa beta cuadrado es 50. No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Cómo resolvemos eso? Podemos despejar para alfa y luego reemplazar en la otra ecuación, creo. Sí. Esa es una opción. No estamos de acuerdo con lo que menciona él. Permítame, me voy a salir de acá para ilustrar algo. Ah, no, sí, aquí puedo escribir. Aquí puedo escribir porque estoy en PowerPoint. Pero nada más que tengo que salirme de acá. Ok, aquí lo voy a ilustrar. Ando buscando el escribir. Bueno, voy a tomar esta. Una forma de poder hacer esto es así. Mira, lo voy a escribir en forma grande para que es así. No, aquí no puedo porque no tengo instalado acá el editor de ecuaciones.
Entonces me voy a ir a Word. Voy a dejar de compartir este y me voy a ir a Word para compartir la pantalla de Word. Ok, tenemos algo así. Bueno, lo voy a poner con A y B. Bueno, lo voy a ilustrar con A y B y es lo mismo allá. Una ecuación alfa-beta era 10, era, ¿verdad? Sí, pero quiero que la A me parezca minúscula. Esta era una ecuación y la otra ecuación era AB cuadrado igual a 50. Les voy a escribir esa primera ecuación antes. AB cuadrado igual a 50. Me sigue apareciendo acá mayúscula. Y este quiero que esté como superíndice. Cuando aparezca la opción. Esas son las ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, voy a hacer algo. Okay. Permítame, voy a hacer algo acá medio mandrakeado acá, que a ver me resulta. Para que no sean tan... Ok. Si esto que voy a poner en rojo, si esto que voy a poner en rojo, lo divido sobre esto que estoy poniendo acá en rojo, ¿qué nos queda? O sea, olvidémonos del 50 y olvidémonos del 10. Lo que está en rojo. Si esto lo dividimos sobre esto, ¿qué nos queda? B. B. Y al otro lado, la igualdad, ¿qué tendremos que hacer? Dividir. O sea, si tenemos una igualdad, dos desigualdades, y dividimos a este lado de las desigualdades, los términos de este lado de las igualdades, tendríamos que dividir los otros lados de la igualdad. No sé si estamos de acuerdo. Sí. 5. Muy fácil de resolver. ¿Lo ven? ¿Sí o no? No lo había pensado así. Sí, me imaginé, pero, o sea, por lo digo, es un método bastante directo, pero el que bien decide usted funciona realmente. Despejar una y sustituir en la otra ecuación, pero creo que esto es el método exageradamente, y le quito el exagerado, fácil. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Pero ya me perdí acá. Acá estas. Entonces, si resolvemos, beta es 5 y alfa es 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Nos piden dos probabilidades. La probabilidad de que el transistor dure lo más 50 y que el transistor no sobreviva las primeras 10 semanas. Ok. Ojo con lo que les voy a mencionar. Ok. Me voy a retroceder. Voy a retroceder a donde tengo la fórmula y quiero que hagan algo ustedes ahí también. Voy a retroceder. Acá. No tengo la fórmula. Ando buscando la función gamma, permítanme. Ok, aquí está. Y quiero que se enfoquen en esto. Quiero encerrarlo en esto. Ok. En ese que tengo encerrado ahí. Ok. Quiero que hagan la aplicación en sus teléfonos o en la tabla donde la tengan instalada. Quiero que hagan su aplicación donde dice distribución gamma. Dice distribución gamma. ¿Ya lo hicieron? Sí. Ok. En la parte de abajo dice ayuda. En la parte del medio dice fórmulas. ¿Lo ven? Sí. Sí, ok. Presionen donde dice fórmulas. Ujú. Presionen donde dice fórmulas. Y notan algo diferente.
Dice la primera, función de densidad de probabilidad de X, el f de X. Notan algo diferente. Hay algo muy diferente. Que donde está 1 aparece beta elevado a alfa. Exacto. ¿Lo ven? Sí. Ajá. Ok, miren. Así como ocurría con la distribución con la geométrica, no sé si la recuerdan, con la geométrica, que mencionábamos que íbamos a utilizar la que aparecía como geométrica 2, porque dependiendo del texto, en algunos aparece geométrica 1, cantidad de fallos, cuenta los fallos, en otra o fracasos. En otra, que fue la que vimos nosotros, cuenta el primer éxito. Pues igual acá, la función gamma en algunos libros suele estar definida así. Tomé esta porque es la que suele aparecer en los libros de textos que se utilizan acá. Pero, el pero es opinión mía, es posible que quien haya hecho la distribución esta, la aplicación, ahí, porque si tengo un libro donde aparece definida la distribución gamma, como aparece en la aplicación. ¿Cuál es la diferencia? El recíproco de beta. El recíproco de beta. ¿Lo ven, verdad? Que acá aparece muy más al exponencial. En la aplicación aparece menos beta por X, pero en la fórmula que consideramos se está dividiendo. ¿Sí? En la fórmula que vemos se está dividiendo. Entonces me voy a ir a más adelante, donde teníamos el ejemplo, e ilustrar algo. No me avanza esto. Ok, ahí. Ok. Creo que en el primer inciso, creo que es bastante claro que nos dicen que el transistor dure a lo más 50 semanas. Sería la probabilidad de que X sea igual a... Bueno, que 50. Voy a tapar este momento. Aunque quizá ya lo vieron. Este de acá. No sé si estamos de acuerdo que eso nos están pidiendo. Al momento de hacer uso de la probabilidad, alfa tenemos que es 2. Pero si notamos, en la aplicación aparece el recíproco de beta. Entonces, en este caso, beta es... Espera, permítame un segundito, me voy a salir de acá. Mejor. No me sale... Permítame, tengo que salirme de acá. Ok. Ok. Quería salirme de pantalla completa y compartiendo pantalla no lo puedo hacer. Ok, miren. Estos, bueno, por si lo puedo hacer un poco más grande, estos son los valores que tenemos. Estos son los valores que tenemos. Si nosotros vamos a introducir los valores en nuestra aplicación, los valores que deberíamos de introducir son permítanme, lo voy a escribir acá. Tiene que estar como símbolo. Bueno, va a aparecer así. Permítanme mientras modifico esto. Aquí tiene que estar como símbolo. Ok, alfa 2. Pero en nuestra aplicación, lo que tenemos que escribir es el recíproco de beta. Solo permítanme. Ando buscando acá.
Ok. En nuestra aplicación, lo que tendríamos que introducir es esto. ¿Cuál es el recíproco de 5? Un quinto, ¿no? Un quinto. O sea, colocamos el recíproco. O sea, lo que tendríamos que colocar en nuestra aplicación es 0.2. Ese es el cuidado que se debe de tener acá. Únicamente, repito, únicamente para uso de la aplicación, colocamos el recíproco, ¿verdad? Únicamente para el recíproco de la aplicación colocamos el recíproco. No sé si estamos de acuerdo. Select. Sí. Únicamente, repito, para la aplicación, recalco, únicamente para la aplicación colocamos el recíproco. Entonces, si busquemos la probabilidad entonces. El X es, el alfa es 2, el beta en nuestra aplicación tendría que ser 0.2, y como antes colocamos el X y hallamos la probabilidad. No sé si estamos de acuerdo. Silic. Sí. Ok. Y el siguiente inciso, de que el transistor no sobreviva las primeras 10 semanas. Sería eso. No sé si estamos de acuerdo. Select. Ok. Bueno, hasta acá es el contenido de la clase.